Juan capítulo 16, versículo del 1 al 15. Juan 16, del 1 al 15. Le invito a abrir su Biblia esta mañana, reflexionar en lo que Cristo nos dice acerca de cómo Él quiere hacernos discípulos que lleven más frutos, multiplicadores de discípulos. Juan 16, versículo 1 al versículo 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Eso no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dios bendiga su palabra. Muchas veces en nuestras vidas necesitamos ayuda, pero qué difícil es reconocer que la necesitamos. Muchas veces sentimos el dolor aquí o allá, pero cuando nuestro esposo, nuestra esposa, la familia nos dice, ¿sabes qué? Deberías ir al doctor. ¿Qué es lo que decimos? Yo estoy bien. A mí es un dolorcito nomás aquí. Yo estoy bien. Pero tú sabes que algo no anda bien. Tú sabes que hay algo que tiene que cambiar. Y nosotros mismos nos automedicamos, ¿verdad? Tú vas allá a la cocina, vas al baño y ves entre tu medicina que tienes. Y ahí tú te recetas, ¿verdad? Porque tú ya has ido al doctor antes. ¿Qué te van a decir? Tómese de esto, ¿verdad? ¿Y qué te tomas? El Tylenol. 1, 2, 3. Bueno, lo haces una rutina, ¿verdad? 1 antes de cada comida. Antes de dar gracias por tu comida, te echas tus... Y lo bueno es que el dolor se te calma o se te quita. Pero se te quita. ¿Se te quita realmente el dolor? ¿O nomás lo cubre? ¿O nomás te anestesia un poquito, pero realmente llega a la raíz del problema? ¿O son los síntomas nada más? ¿Tú has oído alguna vez hablar acerca de la proverbial a lo que está debajo del agua, ¿verdad? En el iceberg. ¿Has visto un iceberg? Yo nunca he visto un iceberg. Nunca en mi vida. Lo he visto en fotos. Si lo ves en una foto, un iceberg, un témpano, es un bloque de hielo gigantesco en el mar. Y este bloque de hielo, bueno, el hielo es menos denso que el agua líquida. Y porque es menos denso en su forma sólida, el agua flota en el agua líquida. Entonces tú tienes un cubote de hielo ahí flotando. Y lo que ves por encima del agua es este pedazo de hielo. Pero no te equivoques. Lo que ves por encima es nada más la puntita de toda una montaña que está debajo del agua. Y el hecho de que tú no la veas o la reconozcas no significa que no exista. Algunas veces tú ves el problema por encima del agua y dices, caray, pues es que sí tengo que atenderme, pero no es para tanto. Pero lo que está debajo, ignorarlo no resuelve el problema. Muchas veces, especialmente en nuestra cultura hispana, tratamos de ser cordial con todo el mundo, llevárnosle bien y como dice el dicho, ¿verdad? Pues no hagas olas. Y si no haces olas, todo va a estar bien. Y a veces tenemos problemas en el corazón, a veces tenemos situaciones y en lugar de tratar con ellas, las barrimos debajo de la alfombra. Pero es que mira, la alfombra en tu sala ya parece una montaña. Hay tantas cosas debajo de la alfombra que tienes que tratar, pero lo estás tratando como una olla de presión. Y muchas veces el peor problema no solamente son los problemas, sino que cerramos los ojos, cerramos los oídos y ¿qué decimos? No oigo,
tengo orejas de pescado, soy Pablo, tengo orejas de pescado. Como los niños, ¿verdad? La, 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 la. No pasa nada, no hagas olas, pero pasa todo. El pasaje que acabamos de leer hace un momento, Jesús nos dice que la humanidad tiene un gran problema. Y el gran problema de la humanidad es su autoengaño. Mira lo que Jesús dice allí en el versículo 1. Dice, estas cosas se ha hablado para que no tengan tropiezo, os expulsarán de la sinagoga y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cómo es posible que Cristo Jesús, viniendo a demostrar el amor de Dios, acaba siendo el malo de la película? ¿Cómo es posible que sus seguidores, enviados a comunicar el amor de Dios, servir a la humanidad? Jesús dijo, en eso sabrán todos que son mis discípulos si tienen amor unos con otros. ¿Cómo es posible que una comunidad de amor, que una comunidad de servicio, que una comunidad que busca ser de luz, de bendición a otros, cómo es posible que acaben siendo los malos de la película, los perseguidos, y que la gente piense que cuando los maten, están sirviendo a Dios? ¿Tienes a alguien en tu Biblia que encaje en este cuadro? Pues no te vayas muy lejos, ¿verdad? Unas cuantas páginas adelante en el libro de los Hechos, tienes a ningún otro más que Saulo de Tarso, que después se convierte en el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un judío religioso, un fariseo de fariseos, cuya justicia, de acuerdo a la ley, dice él mismo, era irreprensible. Y él perseguía a los seguidores de Jesús. Y cuando los perseguía y los ponía en la cárcel y los entregaba a morir, pensaba efectivamente que estaba sirviendo a Dios. Esta palabra donde Jesús dice, pensará que rinde servicio a Dios, es la palabra de donde obtenemos nuestra palabra liturgia. Un servicio religioso, un servicio a Dios. Jesús dice, hay tal venda sobre los ojos de la humanidad que cuando me ven y ven a mi familia, en lugar de ver el amor de Dios, no ven más que su propio odio. Están ciegos y son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahora podríamos decir, bueno, esto es lo que le pasa al mundo. La pregunta es, ¿le pasará esto también todavía a los discípulos de Jesús? ¿O seremos inmunes al autoengaño? Como cristiano, obviamente tú ya no tienes problemas en tu matrimonio, ¿verdad? Todo está bien. ¿Le pregunta a tu esposa? Oye, ¿y tus hijos? ¿En tu trabajo? ¿Qué tal tú mismo en tu propia vida? ¿Te autoengañas? Los creyentes no son invulnerables y los discípulos en este pasaje no lo eran tampoco. No solamente es el mundo que tiene una mente entenebrecida, el corazón de los discípulos, aún en este contexto, también está luchando con la oscuridad de sus propios corazones. En Juan capítulo 14, versículo 1, Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón. Es un mandamiento. No dejes que los temores, no dejes que la agonía, no dejes que las dificultades de este mundo empañen tu visión de quién es Cristo y lo que Él quiere para ti. Cristo quiere que lleves fruto, mucho fruto, fruto en abundancia. Cristo quiere que seas su discípulo y te conviertas en un multiplicador de discípulos, que muchos vengan a conocerle y adorarle a través de ti. Pero a veces nuestra visión de Cristo se empaña y en lugar de ver su misión, su llamado, nuestro crecimiento en Él, lo único que vemos es lo que sentimos o lo que pensamos. A veces nos engañamos con pensamientos religiosos y a veces nuestro corazón nos engaña con nuestras emociones. Mira lo que Jesús dice en el versículo 5, dice, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me preguntas, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Te fijas los discípulos aquí? Jesús les estaba revelando el plan de Dios de cómo iban a ser salvos. ¿Iba a ser difícil? ¿Iba a haber sufrimiento? Sí, iba a haber sufrimiento. Pero iba a haber gran gozo al tercer día cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Jesús no nos promete que al seguirle no va a haber sufrimiento. Jesús nos promete que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras luchas, Él va a estar ahí y Él va a redimirnos. Redimirnos es comprarnos con un precio para los propósitos de Dios. La redención que Cristo ofrece es una redención a pesar y a través del sufrimiento. Y Jesús les dice, ustedes, les estoy diciendo buenas noticias.
Noticias de que voy a multiplicar mi vida a través de ustedes en todo el mundo. Y en lugar de que ustedes me den la oportunidad de crecerlos en el gozo de mi provisión, ustedes están tristes. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees tú que estaban ellos tristes? Ahí dice, ¿verdad? Tristes porque Jesús se iba a ir. Ahora déjame decirte, ¿será que Dios no quiere que seamos honestos con Él? No, Dios quiere que le digas su tristeza, pero piensa por un momento, Jesús había estado con sus discípulos por más o menos 3 años. ¿Crees que los discípulos amaban a Jesús? Sí, amaban a Jesús, tenían tristeza de separarse de alguien a quien amaban. Pero déjame decirte, el amor y la comunidad que Cristo nos da no solamente es para que nosotros la disfrutemos, es para que nosotros la compartamos. Cristo vino a salvarte y a ti y a mí, pero no solamente a ti y a mí. Cristo vino a salvar a su familia. La misión es más grande que tú, es más grande que yo, es más grande que nuestra comodidad o lo que nosotros disfrutamos. Cristo les dijo, este periodo que he tenido con ustedes, ahora es tiempo de compartirlo con otros. Si yo me quedo aquí con ustedes, nada más va a ser yo con ustedes en este grupito, pero si yo me voy, les voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador. Él va a estar en ustedes, Él les va a capacitar para llevar mi salvación a todo el mundo. Les conviene que yo me vaya. Ahora, había otras circunstancias, como hemos hablado las semanas anteriores pasando aquí. Los discípulos estaban luchando detrás de las cámaras con quién iba a ser el más grande en el reino. Y si tú te acuerdas, los judíos tenían la expectativa de que el Mesías fuera el rey y que siendo el rey iba a traer el reino. Y bueno, cuando Él reine nos toca un pedacito, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban peleándose entre sí acerca de quién se iba a sentar a su derecha, a su izquierda. Pero si Jesús se va y Jesús nos dice que va a haber sufrimiento, entonces ¿qué le pasó al reino? Entonces, Señor, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? A veces nos autoengañamos cuando hacemos a un lado los planes de Dios y ponemos en el centro de nuestras vidas nuestros propios planes. ¿Cómo es que Jesús va a vencer ese autoengaño del mundo y de los discípulos? De eso vamos a hablar el día de hoy. En Juan capítulo 6, del 1 al 15, el pasaje que leí hace un momento, esta es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cómo es que Jesús vencerá los hábitos destructivos del mundo de autoengaño? Pero pastor, somos como iglesias, somos muy grandes para fallar. ¿Te acuerdas lo que le pasó al Titanic? Un barco de lujo, ¿verdad? Miles de personas, tenía alberca, tenía un montón de restaurantes en 3 diferentes niveles, 3,500 personas la alcanzaban. En su primer viaje se hundió y más de 1,500 personas murieron. ¿Sabes por qué? Por lo que había debajo del agua. El Titanic chocó con un iceberg y porque lo ignoraron, el barco transatlántico, que era la gloria de su tiempo, se hundió hasta lo profundo del mar. Se ha convertido en un proverbio del orgullo, la arrogancia humana. Si tú y yo no dejamos que Dios nos abra los ojos y nos muestre lo que Él quiere y nos seguimos aferrando a lo que queremos, no somos diferentes del Titanic. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que son las personas necias, las personas tontas, las que no saben. Hace una semana estaba leyendo un artículo de un par de investigadores, un par de escritores, profesores de universidades que se encargaban de investigar la honestidad en ambientes corporativos, compañías, universidades, en ambientes, organizaciones grandes, en los gobiernos. Hablaban acerca de la honestidad y también de por qué la gente miente, por qué la gente dobla la verdad y de la deshonestidad. Y estas personas eran personas, uno de ellos era un profesor en Harvard, ganaba como $1 millón al año más. Hablar en una conferencia $50,000 como 20-25 minutos, casi lo que me pagan a mí por sermón. No, es cierto, no se crea. Hablando de honestidad, ¿verdad? Bueno, pero el punto es este. Estas personas publicaban un montón de artículos. La Casa Blanca en Washington consultaba con ellos, un montón de organizaciones. Eran siempre los que citaban como autoridad en cuestiones de honestidad. Hace unas cuantas semanas surgieron los artículos hablando acerca de cómo revisaron sus metodologías y adivina qué. Parece que sus resultados son erróneos porque manipularon los datos. Aquellos que eran expertos en la honestidad y por qué la gente miente, estaban mintiendo en sus resultados. ¿Podremos escaparnos de este autoengaño? La respuesta bíblica es que no.
no solos. Desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿recuerdas lo que dice en Génesis 3? La serpiente se acerca a la mujer y le dice, no moriréis. ¿Sabe Dios que el día que comáis de ese fruto, serán como Dios? Y ustedes conocerán el bien y el mal. Sus ojos serán abiertos. A veces tú y yo no nos damos cuenta de que de este lado de Génesis 3, de este lado del pecado, a veces la oscuridad es donde queremos estar. Juan capítulo 3 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El mundo odia a Jesús porque rechaza sus palabras y sus obras. Jesús testifica del mundo que sus obras son malas y a veces nosotros somos como las cucarachas. ¿Cómo? Sí, en la oscuridad hacen fiesta, pero prende la luz, ¿qué les pasa? Todo el mundo se esconde, ¿verdad? A veces sí pasa. Cuando Dios saca su luz, cuando Dios nos habla la verdad, ay no, ay duele, no me digas eso, yo aquí estoy bien. Aquí a mí déjenme así. La mujer y Adán comieron del fruto. Inmediatamente dice, sus ojos fueron abiertos. Pero lo primero que vieron, ¿sabes qué fue? Su vergüenza, su miedo. Separados de Dios, separados de uno al otro. En lugar de estar en perfecta armonía y vulnerabilidad, ahora había vergüenza, había las consecuencias del pecado. Y los discípulos han estado con Jesús por 3 años, pero todavía están luchando con una mente oscura, con un corazón oscuro que quiere lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. ¿Cómo es que Jesús los va a redimir, rescatar de esta condición donde yo quiero lo que yo quiero? Bueno, un par de cosas. Jesús va a hacer 2 cosas con ello. Primero, nuestros hábitos destructivos, vamos a ver en este pasaje cómo de autoengaño, vamos a ver cómo se desmoronan cuando Jesús hace 2 cosas. La primera es esta. Jesús nos va a hablar la verdad para transformar nuestra mente y corazón de nuestras expectativas temporales y egoístas a sus propósitos de misión eternos. Jesús no te va a decir, tú pórtate bien, nomás ve a la iglesia. Jesús te va a decir, sígueme. Y el que me sigue, yo voy a estar con él, pero seguirme te va a ganar la enemistad del mundo, la persecución del mundo, la batalla con tu carne, el diablo mismo, el diablo, el mundo y tu carne. Pero yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. Por tanto, veas discípulos, ve, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Jesús no te dice que este va a ser un picnic. Va a ser una lucha, pero Él va a estar contigo. Y lo que Jesús va a hacer es transformar no lo de afuera hacia adentro, sino lo de adentro hacia afuera. Primero tu mente y tu corazón. Mira de nuevo ahí en versículo 1 al versículo 7. ¿Cuál es el autoengaño de la humanidad? Primero, para entender el problema otra vez, nota que dice ahí, dice versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde servicio a Dios. 2 frentes de batalla. Primero, nuestra mente, nuestros pensamientos. Segundo, Jesús les dice de nuevo, lo leí hace un momento, versículo 5, ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Hay 2 grandes áreas de lucha donde todos luchamos, el mundo y los discípulos, aun cuando Cristo ya nos haya salvado. Nuestra mente, pensamientos, decisiones y nuestro corazón. Nuestras decisiones, nuestros sentimientos. A veces racionalizamos nuestras acciones y actuamos de tal manera que yo pienso que estoy bien, pero todo alrededor me dice que estoy mal. Mi esposa me dice, que no te ves, mira cómo le hablas a los niños, mira cómo me tratas a mí. No, yo estoy bien. ¿Tienes un problema con el alcohol? No, nomás es para la calor, nomás una. Y luego, ya no, ¿verdad? Después de que se te pasan las copas, pero yo no tengo un problema. Yo el día que yo quiero, ese día lo dejo. Lo mismo con el cigarro, ¿verdad? Lo mismo con la adicción al trabajo. Oye, ¿qué quieres que deje de trabajar? No. Trabaja duro. Pero no tienes que trabajar todo el tiempo como si fuera tu ídolo, sacrificando a tu familia, a tus hijos. Todas las cosas buenas pueden convertirse en un ídolo. A veces nuestra mente es el problema, a veces nuestro corazón. Es que yo no siento, no me nace ir a la iglesia. No te van a hacer.
Porque es contrario a tus necesidades, es contrario a tus deseos, es contrario a lo que tú, como ser humano que a veces no busca las cosas de Dios, quieres. Pero es bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Es que no me nace leer mi Biblia. No, pues ¿cómo? No tienes que sentirlo para hacer lo que es correcto. Y Jesús dice, aquí hay un problema con la mente y el corazón. ¿De dónde viene este problema? Ahí en tus notas te puse un montón de versículos, no tenemos tiempo de verlo en detalle, pero hay un proceso que la Biblia describe de cómo es que nuestro pensamiento es endurecido. Mira, déjame mostrarte algunos versículos. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo habla acerca de cómo la humanidad ha rechazado a Dios. Versículo 18 al versículo 21 dice así. Dice, porque el enojo de Dios, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué dice este versículo? La ira de Dios, Dios está airado, enojado contra los que rechazan la justicia de Dios por su pecado, por su injusticia y rechazan su verdad. ¿Por qué es que el entendimiento del mundo y el corazón del mundo y aún del discípulo a veces se entenebrece o está entenebrecido? Porque rechazamos la verdad de Dios. En español tenemos un dicho, ¿verdad? Que dice, la verdad no peca, pero incomoda. A nadie le gusta que le saquen sus trapitos al sol. Y Dios nos va a decir la verdad, nos guste o no. Dios nos ha revelado su conocimiento de Él en la creación y en su palabra a través de Cristo, la palabra viva. Y nosotros, como las cucarachas, no queremos que nos pongan la luz. Le tenemos la verdad. Miren lo que dice el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, hay un creador que nos hizo, hay un creador que es Dios y que somos responsables delante de Él. No podemos excusarnos diciendo, yo no sé cómo vivir. Dios nos ha dicho. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Envanecerse significa volverse vano, volverse vacío, inflarse de puro aire. Tiene apariencia de que sabe, pero dentro no tiene nada, está hueco. Piensan mucho, tienen grandes palabras, pero sus filosofías son patadas de ahogado. El mundo, en su sabiduría, en su filosofía, racionalizó sus maneras de vivir, rechazó a Dios, rechazó la verdad de Dios, vivieron como les dio su gana. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando tú y yo rechazamos a Dios y su palabra, Dios nos dice, ok, ¿quieres que se haga tu voluntad? Que se haga tu voluntad. Pero el precio es la corrupción moral, espiritual y física de la humanidad. Muerte. Muerte. Otros versículos, 1 Corintios capítulo 1, 18 al 25, dice, la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría del sabio y el discernimiento de los que disciernen voy a hacer a un lado. ¿Quién es el sabio? ¿Quién es el escriba? ¿Quién es el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura, para aquellos que son llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tú y yo a veces nos la damos que sabemos mucho, pero nuestra sabiduría, cuando no depende de la sabiduría de Dios, no es más que aire caliente. Nos sube como un globo, pero todo lo que sube tiene que bajar. Y las cosas caen por su propio peso. La palabra de Dios permanece para siempre. Nuestras filosofías son vanas si no están fundamentadas en Dios. ¿Recuerdas lo que Jesús dice? El que oye mis palabras y no las hace es como el que edifica su casa sobre la arena. ¿Sabes qué va a pasar? Cuando llegue la tormenta, la casa va a caer. Pero si edificas tu casa sobre la roca espiritual de la palabra de Dios, cuando oyes y pones la palabra en práctica, llegan las tormentas, pero tu casa permanece porque tiene un buen cimiento. Nuestro corazón se oscurece cuando rechazamos la palabra de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Los discípulos habían oído
a Jesús por 3 años y ahorita no podían sentir más que tristeza en su corazón. Ahora, se entiende. Amaban a Jesús, pero Jesús les dice, van a tener que pensar más grande que lo que alcanzan a percibir aquí ahorita. Van a tener que pensar como Dios piensa. Van a tener que pensar a largo plazo. ¿A quién le va a gustar dar su vida aquí por Cristo y ser perseguido si esta vida es todo lo que hay? Jesús nos dice, si no hay resurrección, 1 Corintios capítulo 15 dice, somos los hombres más dignos de conmiseración de todos. Si esto es todo lo que hay, come y bebe porque mañana te mueres. Pero esto no es todo lo que hay. Y Jesús nos lo demostró con su resurrección. Vale la pena vivir y morir por Cristo, porque después de la cruz viene su resurrección. Puedes ver el resto de los versículos. Quiero leerte uno más. 2 Corintios 3, 12 al 18. ¿Cómo es que Jesús rompe esta venda de autoengaño? 2 Corintios 3, 12 al 18. Dice así. Allá en el pasaje de Juan que leímos, Jesús dice, ¿sabes qué? Les conviene a ustedes que yo me vaya. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes. Pero si me fuere, os lo enviaré. Es a través de su Espíritu Santo que Jesús, en lugar de que nosotros querramos controlar y retener a Jesús, disfrutar para nuestros propios deseos egoístas, en lugar de que esta sea la visión de Dios, Dios nos dice, suéltame, porque soy un Dios que no puedes controlar ni contener, suéltame, y yo te voy a dar toda mi presencia para que vaya contigo a donde tú vayas. Yo te voy a dar mi Espíritu Santo para que en lugar de que estés aquí en un grupito solo con Jesús, Jesús vaya contigo a donde tú vayas en su Espíritu. Mira lo que sucede en 2 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18. ¿Cómo es que Jesús rompe esta venda? Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando acerca de cómo los hijos de Israel, cuando leen la ley, cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento, tratan de hacer la justicia de Dios por su propio esfuerzo. Pero cuando lo hacen, así como Moisés, se cubren con un velo en la cara porque no les permite ver que solos no pueden. Para poder vivir la justicia de Dios, no pueden hacerlo en su propio esfuerzo. Tienen que buscar a Dios y tienen que decirle a Dios, Dios, necesito ayuda. Dice, pero es Cristo es quien quita el velo. Dice el versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero aguántame. ¿Cómo es que Dios abrió los ojos de Saulo de Tarso? ¿Te acuerdas en Hechos 9? Saulo tiene un encuentro con Jesús, ve el resplandor del sol, cae al suelo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo, como un burro, le estás pegando al aguijón. Te estás lastimando, Saulo. Se levanta, está ciego, vete a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tengas que hacer. Ananías, viene a verlo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció me envió para que recibas la vista, para que creas en Él. Saulo cree en Jesús, se bautiza, sus ojos son abiertos. Y a partir de ahí comienza a predicar a Cristo. Se convierte en el apóstol Pablo, se convierte. Pablo nos dice que para que tú y yo podamos ver a Dios y la vida que Dios tiene, ver las cosas como Dios las ve, tenemos que convertirnos a Él. Convertirnos habla de la transformación del corazón y de la mente por su Espíritu Santo. Mira lo que dice. Dice, cuando se conviertan, versículo 16, al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en ti, cuando tú aceptas a Cristo, Dios quita esa venda para que puedas ver la salvación en Cristo y puedas empezar a crecer. Pero a veces el velo que el Espíritu Santo nos quita al convertirnos a Cristo, ¿sabes qué hacemos a veces? Vamos y lo buscamos, decimos, ay, tápame, Señor. Como los niños chiquitos cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Agarran la cobijita, ¿verdad? Se tapan la cabeza. Y si tú no ves a nadie, nadie te ve a ti. Es una mentira. Te estás autoengañando. Si tú cierras los ojos, la gente alrededor todavía te ve. Porque tú no los veas no significa que ellos no te ven. A veces Dios nos quita el velo cuando aceptamos a Cristo y nosotros vamos y lo buscamos y nos lo queremos poner otra vez. Mira lo que dice el versículo
18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quítate la máscara. En lugar de que vengas con una máscara de apariencias, lo que el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos en Juan 16 es esto: quítate la máscara, porque entre más me mires cara a cara, más te pareces a mí. Aunque tengas tristeza, aunque tengas dudas, aunque tengas preguntas, si tú permaneces en mí, Jesús dice, le estoy diciendo esto para que no se aparten. Si tú permaneces en mí, vas a llevar fruto. Pero si te separas de mí, nada puedes hacer. Juan 15:5. Permanece. El Espíritu de Dios sería quien nos guiaría a toda la verdad y quitaría esta máscara de nuestra vista. Ese es el milagro de la conversión. Entonces, ¿y cómo Dios nos transforma? Mira, Romanos capítulo 12 dice que debemos renovarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cuando tú lees la Biblia y la crees, cuando Jesús te saca de tu zona de comodidad y te rindes a Él vez tras vez, aunque sea incómodo, tu mente y tu corazón se renuevan. Entonces, hazme un favor. No dejes guiarte ni por tus sentimientos ni por tu razonamiento solo. Deja que la palabra de Dios te guíe por fe, aunque a veces no la sientas, aunque a veces no la entiendas por completo. Dios a veces te va a desafiar a hacer cosas que no entiendas por completo, pero que sean claras en su palabra, que sean claras en obediencia. Si tú confías en Él, Él nunca te va a decepcionar ni avergonzar. Todos te vamos a quedar mal, pero Él no. Tú y yo tenemos que anclar nuestra verdad, nuestra vida en la verdad de Dios, la palabra de Dios, porque no hay tal cosa como tu verdad particular. Toda la verdad es la verdad de Dios. Si tú y yo somos personas alineadas con Dios, ahora Dios nos va a usar para servir al mundo. Y esa es la segunda parte. Jesús nos transforma primero para que podamos ser un instrumento que Él use para transformar a otro. Lo segundo que Jesús va a hacer, versículo 8 al 15, es capacitar a sus discípulos por el Espíritu Santo para convencer al mundo y confirmarnos en la fe. Mira de nuevo versículo 8. Jesús dice, cuando Él venga, el Consolador, nos acaba de decir, les conviene que yo me vaya. Si yo me fuera, les voy a enviar al Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y aquí está el ministerio del Espíritu. ¿El Espíritu Santo es enviado a quién? ¿Al mundo? No. Jesús dice, yo os lo enviaré ¿a quién? A los discípulos. Jesús envía su Espíritu a la iglesia y es a través de la transformación de la iglesia que Dios va a impactar al mundo. Es a través de ti y de mí. El Espíritu va a vivir en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué es lo que va a convencer al mundo? Dice convencer al mundo. Este convencer es un término legal. Es como un abogado construyendo un caso legal para demostrar, más allá de toda duda, lo que es cierto, la veracidad de cierta cosa. A veces tiene que ver con acusación, a veces tiene que ver con defensa. Pero es un caso legal bien pensado y bien sustentado, justo. ¿Sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le va a demostrar al mundo que el estilo de vida del mundo no merece más que el juicio de Dios. ¿Cómo? A través de la vida de los que siguen a Jesús. Por como tú y yo vivimos, Dios le va a demostrar al mundo que el estilo de vida del mundo no es lo que como seres humanos estamos buscando para vivir para siempre. Dice, el Espíritu va a convencerles de tres cosas. Primero, de pecado. Segundo, de justicia. Tercero, de juicio. Jesús dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. No hay vida sin fe en Jesús. ¿Cómo comenzamos tú y yo nuestra vida cristiana? ¿Cómo nos convertimos? ¿Cómo se nos quita la venda? Cuando creemos en Jesús. El mundo que no tiene fe en Jesús no tiene esperanza alguna. Pero ¿cómo se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta porque los que son verdaderamente salvos viven de una manera que no es la como vive el mundo. Tú vives para Jesús, con fe en Jesús, tú crees en su palabra, tú tienes algo mejor. De pecado, el mundo tiene que darse cuenta que ha errado al blanco. Están buscando en el lugar equivocado. De justicia. La justicia de Cristo dice, por cuanto yo voy al Padre y el mundo no me verá más. Ya Jesús terminó su obra. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo hasta que Jesús termina lo que ya empezó en nosotros. Pero hermano,
Si tú y yo vivimos como el mundo, ¿cómo vamos a demostrar que nuestro estilo de vida es la justicia de Cristo, que justifica, no nuestras propias obras? Si somos como el mundo, ¿qué diferencia hay? Y luego dice de juicio. Tú y yo, Dios nos ha llamado para darle testimonio al mundo. Pero si fallamos en testificar, si fallamos en compartir la fe y justicia de Cristo, lo único que queda, ¿sabes qué es? El juicio de nuestros pecados. Dice, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Solo es cuestión de tiempo. Satanás ya ha sido vencido. Pero a ti y a mí nos toca predicar y compartir la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque en medio de nuestras dudas, a pesar de que luchemos, Dios ha prometido que su Espíritu Santo nos va a guiar a su verdad. Próxima semana vamos a hablar más de esto. Próxima semana, hermanos, hay un equipo de hermanos que vienen de Guadalajara, México, del lugar donde yo crecí. Es un equipo de hermanos que vienen en un viaje misionero aquí en nuestra iglesia. Aquí en nuestra iglesia, ¿qué vienen? Vienen a alcanzar a los bautistas para Cristo. No se crea. Vienen porque estamos viendo si nuestra iglesia y esta iglesia podemos servir juntos en el ministerio. ¿Haciendo qué? Alcanzando personas para el reino de Dios. Hermanos, somos 100 y cachito aquí. En una población de hispanos, ¿de cuántos? Millones. No somos la única iglesia, hay muchas iglesias. Pero si nosotros no alcanzamos a nuestro pueblo en español, ¿quién? Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Tú y yo, Dios no nos trajo para calentar banca. Dios nos trajo para entrarle al partido y alcanzar a otros. Esos hermanos vienen a explorar si pueden hacer equipo con nosotros y nosotros con ellos. ¿Sabías que en México y en Latinoamérica hay grupos étnicos indígenas todavía que nadie ha alcanzado con el Evangelio de Cristo? No tienen Biblia, no tienen iglesias o testimonio evangélico y aquí están a la vuelta. Aquí a la vuelta. No tienes que ir del otro lado del mundo. Puedes ir del otro lado del mundo si Dios te llama allá, pero aquí a la vuelta una iglesia como la nuestra podría alcanzar estos grupos. Próxima semana vamos a escuchar más de ello. Pero el punto es este, hermano. Puedes irte hasta lo último de la tierra si Dios te llama, pero en tu patio Dios ya te ha traído a las naciones, tus vecinos, tu familia. Dios te va a sacar de tu comodidad para que puedas unirte a su misión, porque lo que te está pasando a ti y a mí es esto. Dios nos está transformando de gloria en gloria y Cristo es un multiplicador de discípulos. Ahora nos toca. Dios no te invitó a la iglesia nomás para llenarte tu plato. Dios te invitó a la iglesia para llenarte tu plato y para que sepas dónde hay, para que a otros también les puedas llenar el plato. No se trata solo de ti y de mí. Vamos a cerrar con esto. Los discípulos son aquellos que se dan cuenta que estaban ciegos y por la gracia de Dios ahora ven. ¿Cuántas veces hemos cantado eso? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y Él me halló. Pero a veces ahí nos quedamos. Hay más. Los multiplicadores de discípulos son aquellos que se dan cuenta que otros están ciegos y les presentan a aquel que puede hacerles ver. No te quedes con la bendición tú solo. Compártela con los que todavía la necesitan. Para allá vamos. Próxima semana, yo te invito a que seas parte de ello. También hoy mismo en la noche, hoy es 22 de octubre. Hoy tenemos una sesión de negocio especial. Hemos invitado a toda nuestra iglesia porque hoy vamos a compartir, hermanos, oportunidades que Dios está poniendo enfrente de nosotros para crecer como una iglesia que planta iglesias, una iglesia que multiplica discípulos. Si tú puedes, quieres aprender más de esto o eres miembro de la iglesia y quieres ejercer tu voto, ven hoy porque ese es un tiempo emocionante para toda nuestra iglesia. Yo te invito a ser parte de ello. Ven y escucha lo que Dios nos está llamando a hacer. Oremos. Al venir a la cena del Señor, siempre cada semana hablamos acerca de cómo esta mesa es la provisión de Cristo. Aquí es donde la venda es quitada de nuestros ojos. Aquí es donde Cristo quiere oír que le necesitamos. Cualquier incredulidad, cualquier lucha que tengas, tráelo a los pies de Cristo y dile, Señor. Dile ahí, ora conmigo, dile, Señor Jesús, a veces me doy cuenta que tú quieres decirme tus planes a través de tu palabra.
Y a veces mi corazón y mi mente están tan lejos de ti que yo no siento lo que deseara sentir por ti, que yo no pienso lo que tú quieres que piense de ti. A veces ni siquiera abro tu palabra, Señor. A veces no quiero ir a la iglesia. A veces sé el evangelio, pero no lo comparto porque no quiero. Pero, Señor, yo me doy cuenta que tú aún así me amas y que tú eres paciente, misericordioso, que tu Espíritu Santo está obrando en mí. Señor Jesús, nadie me ama como tú. Y por eso, Señor, a pesar de que a veces caigo y fallo, vez tras vez yo vuelvo a ti, porque tú nunca te rindes, porque tú nunca me abandonas. Y, Señor, yo vengo a esta mesa hoy diciéndote que te necesito, Jesús. Necesito que ilumines mi mente y mi corazón. Señor, yo quiero ser parte de tu obra. Quiero llevar más frutos, Señor Jesús. Transfórmame a tu imagen, renueva mi mente, renueva mi corazón para pensar y querer lo que tú quieres, Señor. Tu palabra de Dios, para obedecerte y seguirte a donde quiera que me envíes, Señor. Yo vengo a esta mesa hoy, Señor. Pongo mis pecados a tus pies. Te necesito. Lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Ilumina mi corazón, mi mente. Me rindo a ti.